con este texto del libro de Natacha vamos a ver tanto cómo nos sentimos fuera de lugar, cómo tratamos de encajar. Y a veces eso pasa mucho por el lugar público, es decir, cuando estamos en público sometidos a la vista de otros, de alguna manera todos estamos expuestos a medirnos también en relación a cómo nos vemos a nosotros en relación a nuestro ideal. Nuestro ideal está en juego. ¿Coincidimos o no coincidimos con lo que nos ven los demás? Por otra parte, cuando sos papá, se ponen en juego cosas muy fuertes, muy curiosas. El ideal de padre, el padre que más quisiera ser, el ideal público de cómo debe ser un padre que educa bien a sus hijos, y en el medio también, por supuesto, uno con la propia historia, con las fuerzas físicas, con el cansancio, con lo que te da tu propio cuerpo, tu propia naturaleza, ¿no? Y en esa conjunción de cosas sale lo que podemos hacer. Yo lo que aprendí como padre es que uno hace, en el mejor de los casos, lo mejor posible. Recuerdo una charla muy graciosa con el pediatra de mis hijos cuando mis hijos eran pequeños, que yo le confrontaba lo que me decían amigos, conocidos sobre la crianza de sus hijos, y yo me sentía un poco fuera de lugar, un poco fuera de la norma, ¿no? No, porque me dicen que hacen esto y los otros, y él se reía, ¿no? Un hombre con muchísima experiencia, y me decía, yo debo tener otros pacientes, porque a mí en el consultorio me cuentan otras cosas, riéndose y dándome a entender y desacralizando otra vez lo que se dice públicamente de lo que se vive puertas adentro. Cuando me invitan de ámbitos de salud, sociedades de pediatría, hospitales, grupos de estudio de psicología que trabajan con niños y adolescentes, lo que trato es de intercambiar mi plática, mi charla, por las consultas que les hacen sus pacientes en consultorio. ¿Por qué? Porque es una fuente muy rica de información, muy viva. O sea, de un escritor, y especialmente de un escritor de literatura para niños, siempre se va a esperar que escriba lo ideal. Denle la vuelta que quiera, tarde o temprano se espera que escriban sobre una infancia hermosa, viviendo situaciones de aventura, pero algo que tiende a lo positivo. Pero cuando vas al consultorio de tu pediatra o del pediatra con tu hijo, vas realmente con todas las urgencias, vas en llamas. Y esas preguntas son las preguntas que no están en lo público, sino que se hacen más puertas adentro y en secreto. Las del picaporte, como me decían los pediatras de un grupo de estudio, que siempre estaban atentos a cuáles eran las preguntas del picaporte, porque transcurría toda la consulta lo demás bien, y a la hora de irse ya el papá, la mamá, con la mano en el picaporte, decían, ¡ay, me quedó! Y esa duda resultaba ser la crucial de todo el encuentro. Entonces, y me contaban en varios de estos encuentros que uno de los temas fuertes de los papás hoy día era cuánto tiempo están en las pantallas sus hijos, cómo hacen para ponerles límites. Esa pregunta a mí como artista se me la han hecho muchas veces. ¿Cómo haces para lidiar con los niños y las pantallas? Es que el problema no son los niños y las pantallas, sino los papás y las pantallas. Nunca en un teatro tuve problema con los niños y las pantallas. Entonces, y ahí volvemos otra vez como papás, ¿cuánto tiempo quieren desconectar del afuera? ¿Cuánto tiempo quieren desconectar de las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pueden dedicarle a sus hijos? ¿O es un alivio ponerlos frente a la pantalla? Y entre el ideal, yo quisiera ser tal papá, yo quisiera estar sentado tanto tiempo, y el real, en realidad en casa, entre lo real, que es el estar en casa, y el ideal, las reglas que tenemos en casa, se cuela y surge este texto de Natacha, en el que participan dos amigos de Natacha. Hola Nico, ¿a vos cuánta tele te dejan ver? Dice Rubén. Si es entre semana, nada, y el fin de semana, 1 hora en total. Le iba a decir de ejemplo a mis papás, pero no me conviene. Pero no es siempre así, ¿eh? Yo te dije la regla, pero me dejan excepciones. ¿Un poco más? El lunes vi 2 películas y jugué 1 hora de jueguito. El martes una peli sola porque yo no quería más, pero mi papá vio otra. Ayer hicimos cine con papa frita, que es un programa que hacemos de excepción, y nos sentamos los 4 con mi hermanita y vemos peli hasta cualquier hora. Con razón llegaste tarde a la escuela.
Si hago bien las tareas hay más excepciones, o si mi papá encontró un juego o una peli buenísima, ponele. ¿Y para qué tienen la regla, Nico? Y Rubén, si no, ¿cómo hacer las excepciones? Ah, claro. No, porque se me había ocurrido inventar una tele invisible. Entonces pasan tus papás y no ven que estás mirando tele. Y si es invisible, ¿cómo la vemos nosotros? Piensa, piensa, piensa. Y únicamente con unos lentes de ver invisible, pero si te los ven puestos es lo mismo. Piensa, piensa, piensa. No había contemplado el detalle técnico. Pero podemos hacerlos invisibles a los lentes también. No se ve la tele ni los lentes y se pierden. No, mejor tu sistema de excepciones. Ahí en el medio habrán visto ustedes algunos trucos, el piensa, piensa, piensa. Entre paréntesis, fue un recurso con el que encontré que podía resolver, que no tenía que poner la voz del narrador diciendo en este momento el niño está pensando, sino que era la propia acción, como a veces en un globo de un cómic se puede ver un mito, se puede ver qué pasa en el pensamiento. Bueno, eso cumple esa función, ese paréntesis para mí. Es el globito de un pensamiento en un cómic. Luego también se nutre de ver que los chicos interconsultan cómo son las reglas de otras familias para hablar con los propios papás. Eso da pie para muchísimas cosas. Tus papás como, y vienen y te argumentan, no, pero a los papás los dejan, con lo cual daría para un cuento buenísimo que sería, conviene irse a vivir con los papás vámonos todos. Finalmente lo de la tele invisible fue una ocurrencia de mi hijo menor cuando era pequeñito. Le digo, ¿qué haces? Me dice, estoy viendo tele invisible. Me pareció buenísimo, yo no podía ver, no le podía decir que no viera. Y lo puse a jugar en este texto también. Para terminar, lo que quiero decir es que desde el lugar de autor, yo no me pongo en un lugar de autoridad que sanciona esto está bien, esto está mal. Lo que trato de mostrar es con la mayor fidelidad posible ese punto de encuentro que no se resuelve entre todas las fuerzas en juego. El ideal de conducta, lo real, lo que se puede, lo que se permite, lo que pasa aunque no lo permite. Todo ese menjunje en donde yo me propongo algo, pero a la vez mi propuesta es demasiado exigente para lo que yo mismo quiero hacer, y en todo ese juego de tensiones que se da en uno mismo, quiero reflejarlo y que esté todas esas fuerzas en juego, que el lector las vea, se sienta humano, se sienta humano en el sentido, estas cosas nos pasan a todos, porque a veces pesa mucho como papá, como persona siempre, cuando sentís que tú como papá estás viviendo una excepción, tu hijo está viviendo una excepción, o uno como hijo está viviendo una excepción, y da alivio de, estas son cosas que pasan. Y uno se reconoce en esa multitud de metidas de pata y se ríe. Luego esa risa o ese verse completo corrige, yo creo que obra por sí mismo. Esa es mi confianza en el texto y eso es lo que busco, tanto la risa como ese buen reflejo y que se vea. Gracias.